Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y la Biblia es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Y vamos a hacer una lectura bíblica desde el libro de Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Dice así la Biblia. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Vamos en el relato de Hechos de los Apóstoles en que el apóstol Pablo junto con Bernabé están realizando el primer viaje misionero. Salieron 3 personas a ese viaje misionero: el apóstol Pablo, que es el mismo Saulo, Bernabé, y con ellos fue Juan Marcos. Sin embargo, Juan Marcos los abandonó en la mitad empezando el viaje, en la isla de Chipre, los abandona. Y entonces el apóstol Pablo fue con su amigo Bernabé a la ciudad de Pisidia, y vimos en la ciudad de Pisidia cómo por envidia los judíos generan oposición contra la obra misionera del apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo junto con Bernabé salen huyendo de Antioquía y de Antioquía de Pisidia, y ahora llegan a la ciudad de Iconio. Y por eso leímos en el versículo número 1 que dice: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Veíamos en la clase pasada que eso va a ser un círculo vicioso, va a ser un patrón. Llega el apóstol Pablo, llega con sus ayudantes a la sinagoga. En la sinagoga algunos se convierten, sin embargo los judaizantes se oponen a él, envenenan a las personas, lo critican por envidia, refutan lo que él dice, lo atacan. Eso siempre va a ser. Después el apóstol Pablo se va con los que sí creen a las casas, y entonces en las casas, cuando ya están conformados grupos, está conformada la iglesia, de ahí mismo surgen falsos maestros. Y realmente ese es un patrón que ha continuado desde la mismísima fundación de la iglesia. Siempre es igual. Y entonces aquí dice que envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Capítulo 14, versículo 3. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Recordemos que los milagros son unas credenciales de Dios para los apóstoles, para mostrar que ellos tenían el mensaje verdadero para el inicio de la iglesia. Dice: pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. ¡Wow! Miren esto. Decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba.
Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Aquí tenemos a las multitudes, a las multitudes supersticiosas. Recordemos que los milagros sirvieron como señal, como credencial de que los apóstoles eran los enviados directos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tengamos en cuenta que por los milagros nadie se convierte al cristianismo. Las personas se convierten a Jesucristo es por el mensaje de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, no por los milagros. No, si los milagros convirtieran a las personas, pues entonces todos los judíos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo milagros, nadie lo superó a él en hacer milagros. Entonces, si los milagros fueran una forma en la que la gente se convierte, pues a nuestro Señor Jesucristo se le hubieran convertido todos los judíos y todos los habitantes de Judea de su época. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé que están en Listra y hacen un milagro impresionante. Sin embargo, la audiencia, las multitudes no se convierten, sino ahora vienen con una actitud supersticiosa y los quieren adorar como a dioses. Miren eso, cuando la multitud vio, versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. Miren esto. El paganismo, la superstición. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, justo el mensaje que estaban dando Pablo y Bernabé era todo lo contrario. Era: no más idolatría, aléjense del paganismo, vuelvan al Dios verdadero, el Dios que hizo el cielo y la tierra. En el pasado, versículo 16, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Ahí está la conducta idólatra y pagana de las multitudes que no estaban interesados en el mensaje del evangelio. Ellos simplemente querían seguir su religión y su paganismo. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué? Pues si hace unos momentos el relato nos dice que los querían adorar como a dioses y darles sacrificios, pues resulta que ahora la multitud se volteó y ahora los quieren matar y entonces apedrean a Pablo hasta que ellos creen que estaba muerto. Imagínense cómo fue eso tan terrible. No le dieron 1 a 2 pedradas. Lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. Terrible. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia,
donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Y aquí vemos cómo en el capítulo 14 termina el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él regresa a Antioquía de Siria, donde es su centro de operaciones. Capítulo 15. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Miren otro desafío de la iglesia. Llegan ahora creyentes judaizantes. Y entonces ahora no son solo los falsos maestros, sino que ahora son estos judaizantes que están dentro de la iglesia los que ahora le van a poner trabas a los gentiles, a los no judíos, y les van a poner reglas. Eso se llama legalismo. Ojo que hay corrientes religiosas legalistas. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es agregarle a la fe, agregarle a la gracia, reglas para que no se pierda la salvación o para lograr la salvación. El legalista es el que dice: tienes que comer esto, tienes que vestirte de esta manera, tienes que guardar leyes, tienes que guardar tradiciones, guardar ritos, y a eso tienes que agregárselo a la fe para ser salvo. Y en este caso, eso era lo que estaban enseñando los judaizantes. Era: bueno, está bien creer en Cristo, está bien que Él es el Mesías, sin embargo, ahora ustedes tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado
de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en la fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Capítulo 16. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje.
Aquí tenemos entonces que aquí aparece en escena otro gran importante protagonista del Nuevo Testamento, Timoteo, que aparece en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Muy bien, tenemos aquí algo bien interesante, y es que la presencia del Espíritu Santo, que es la intención del autor. El autor quiere mostrar que el Espíritu Santo es una persona, porque dice, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, cuando mandan la carta con la decisión que se ha tomado, está escrito en esa carta, en esa nota que manda Santiago y el concilio, los ancianos de la iglesia, dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y aquí el autor está diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, no les permitía ir a ciertos lugares o les decía que fueran a ciertos lugares. Capítulo 16, versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo.
Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Muy bien, hemos terminado de leer el capítulo 16 del libro de Hechos. Cosas importantes que resaltar: que definitivamente el cristianismo, la fe cristiana, la fe en Jesucristo, no está basada en misticismos, no está basada en mitos, está basada en hechos reales. ¿Sí se dan cuenta la intención que tiene el autor de Hechos de los Apóstoles? Tantos datos que da. Datos geográficos. Describe exactamente las ciudades donde están los apóstoles. Datos culturales. Por ejemplo, Lidia, que era una comerciante de Tiatira que vendía telas de púrpura. En Filipos, que no había sinagoga porque ellos se fueron a la orilla del río buscando a gente que estuviera en momento de oración. Da muchísimos datos. Las provincias por donde van viajando. Y todos esos datos es porque el autor de Hechos de los Apóstoles le quiere mostrar a su destinatario que la historia de Jesucristo, que la historia de la iglesia y que la historia del Espíritu Santo es verdad. Eso es lo que quiere mostrar el autor. El autor también quiere mostrar el protagonismo que tienen las Sagradas Escrituras. En el Concilio de Jerusalén, en la predicación de Pablo, constantemente se resalta las Sagradas Escrituras, el mensaje acerca del Mesías. Otra cosa importante, en el libro de Hechos se ve la oposición que hay y los problemas que enfrenta siempre la iglesia y el cristianismo. ¿Cuál es? Los falsos maestros, las divisiones dentro de la iglesia, los falsos maestros que llegan desde afuera, los falsos maestros que llegan desde adentro, la superstición, la hechicería. Por ejemplo, aquí en Filipos, ¿por qué se llevan al apóstol Pablo y a Silas a la cárcel? Pues porque ellos expulsan el demonio de una sierva que era adivinadora. Entonces tenemos grandes enseñanzas en este libro de Hechos y es basarnos en el poder de las Sagradas Escrituras y en el poder del Espíritu Santo para que nuestra fe sea firme. Muy bien, amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí, clase número 144 de nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao, amigos! Chao.